Extrusión y estirado. Hoy vamos a hablar sobre dos procesos muy comunes en la manufactura de metales, la extrusión y el estirado, también conocido como trefilado. Aunque ambos usan un dado y parecen similares, su forma de deformar el material es muy diferente. En la extrusión, el material, generalmente caliente o en estado plástico, es empujado a través de un dado. Imaginen que es como cuando exprimimos pasta de dientes. El material fluye y toma la forma del orificio. Este proceso permite crear perfiles largos y continuos, como tubos, barras o marcos de aluminio. El flujo del material es complejo y volumétrico, y la fuerza principal es de compresión. En cambio, en el estirado, el material no se empuja, se jala. Aquí una barra o alambre metálico se estira a través de un dado, reduciendo su sección transversal. La deformación ocurre por tracción uniaxial, lo que significa que el esfuerzo va en una sola dirección. El objetivo principal es aumentar la resistencia mecánica y lograr una gran precisión dimensional, ideal para fabricar alambres o cables finos. El dado de araña es una herramienta muy interesante y esencial en el proceso de extrusión de tubos huecos. Se llama así porque tiene una estructura interna con brazos que se asemejan a las patas de una araña. Su función principal es guiar el flujo del metal durante la extrusión, dividiéndolo en varias corrientes que rodean un soporte central, la araña, y luego se vuelven a unir al salir del dado. Esto permite formar el hueco interior del tubo, es decir, crear piezas con forma cilíndrica pero con un espacio vacío por dentro, como los tubos que se usan en la industria automotriz, de construcción o incluso en equipos domésticos. En pocas palabras, el dado de araña ayuda a producir tubos huecos de manera precisa y resistente, asegurando que el metal fluya correctamente y que la unión del material vuelva a ser sólida al final del proceso. Es una pieza clave para transformar un metal macizo en un producto hueco y funcional. Los alambres múltiples se estiran simultáneamente en el proceso de trefilado, o estirado, para mejorar la eficiencia y optimizar la producción industrial. Este método, conocido como trefilado múltiple, consiste en pasar varios alambres a través de distintos dados al mismo tiempo. Se hace de esta forma porque permite aumentar significativamente la producción sin necesidad de más máquinas o personal, lo que reduce costos de operación y tiempo. Además, al estirar varios alambres bajo las mismas condiciones de velocidad, lubricación y tensión, se logra una mayor uniformidad en el diámetro y las propiedades mecánicas de todos los alambres producidos. En resumen, el trefilado múltiple ayuda a fabricar grandes cantidades de alambre delgado con precisión, menor costo y alta calidad, siendo una práctica común en la industria eléctrica, automotriz y de materiales de construcción. La zona de metal muerto es una región dentro del dado de extrusión donde el metal no fluye o se mueve muy lentamente durante el proceso. Se le llama así porque el material en esa zona queda prácticamente inmóvil, atrapado por la forma del dado o por la alta fricción entre el metal y las paredes. Esta zona puede formarse cuando la geometría del dado es compleja o cuando el lubricante no funciona correctamente, lo que impide un flujo uniforme del metal. Como consecuencia, aumenta la fuerza necesaria para la extrusión, y en algunos casos pueden aparecer defectos superficiales o estructurales en la pieza final, como grietas, inclusiones o variaciones en la textura. En el proceso de extrusión existen varios conceptos y elementos clave que aseguran la calidad del producto y el buen funcionamiento de las herramientas. A continuación, veremos algunas de las definiciones más importantes que intervienen en este proceso. El revestimiento es una capa protectora que se aplica sobre la superficie de las herramientas o de los dados. Su función principal es proteger, reducir el desgaste y mejorar el deslizamiento del metal durante la extrusión. Además, ayuda a disminuir la fricción y la adhesión del material, prolongando la vida útil del dado y mejorando el acabado superficial del producto. El bloque de apoyo, también conocido como bloque ficticio, es una pieza intermedia que se coloca entre el émbolo y el metal a extruir. Su función es soportar el material y distribuir mejor la presión, evitando deformaciones no deseadas o daños en las herramientas. En pocas palabras, actúa como una barrera protectora que mantiene la estabilidad del proceso. Los dados de corte son herramientas diseñadas para dividir o separar el metal durante diferentes operaciones de conformado. Permiten realizar cortes limpios, precisos y uniformes, lo que resulta fundamental para obtener piezas con las dimensiones exactas y sin desperdiciar material. La costra es un defecto superficial que aparece en las piezas extruidas debido a oxidación o contaminación del metal. Se forma cuando la superficie del material no está completamente limpia o cuando reacciona con el aire a altas temperaturas. Este defecto afecta la apariencia y la calidad final del producto, por lo que es importante mantener una buena limpieza y control del proceso.
El enlatado es un fenómeno que ocurre cuando el metal se adhiere a la matriz o al dado durante la extrusión. Esto produce defectos visibles en la superficie, como rayas o irregularidades. Generalmente, se debe a falta de lubricación, exceso de temperatura o desgaste del dado, y puede prevenirse aplicando recubrimientos adecuados y revisando el estado de las herramientas. Todos estos términos, revestimiento, bloque de apoyo, dados de corte, costra y enlatado, son esenciales para comprender cómo se controla y optimiza la extrusión. Conocerlos nos permite identificar posibles fallas, mejorar la calidad del producto y mantener la eficiencia del proceso. Durante el proceso de extrusión en caliente, uno de los mayores retos es reducir la fricción entre el metal caliente y el dado. Para lograrlo, se utiliza un material muy especial, el vidrio. El vidrio actúa como un lubricante sólido que, al calentarse, forma una capa vítrea entre el metal y la matriz. Esta capa funciona como una especie de barrera protectora, reduciendo el contacto directo y, por lo tanto, disminuyendo la fricción y el desgaste de las herramientas. Además, el vidrio tiene la ventaja de soportar altísimas temperaturas sin degradarse, algo que los lubricantes comunes no podrían resistir. Gracias a esto, el flujo del metal es más uniforme, se evita la contaminación superficial y se prolonga la vida útil del dado. Por otro lado, cuando hablamos de extrusión en frío, el proceso se realiza a temperatura ambiente o con un ligero calentamiento. Esto tiene varias ventajas importantes. Se logra una mayor precisión dimensional, un mejor acabado superficial y se mejoran las propiedades mecánicas del material, ya que se endurece por deformación. Además, al no requerir calentamiento intenso, se reducen los costos energéticos y se obtiene una producción más eficiente y sustentable. Defectos en la extrusión y el estirado. Como en todo proceso de manufactura, tanto la extrusión como el estirado pueden presentar defectos si no se controlan adecuadamente las condiciones del trabajo. Empecemos con la extrusión. En este proceso, algunos defectos comunes son: agrietamiento, que ocurre cuando el material se somete a esfuerzos excesivos o a una temperatura demasiado baja. Arrugas, que suelen aparecer cuando el flujo del metal no es uniforme o la presión del pistón no es constante. Metal muerto, que se forma cuando parte del material queda atrapado sin fluir dentro del dado, generando zonas defectuosas. Y también las grietas superficiales, que pueden deberse a sobrecalentamiento o fricción excesiva con las paredes del dado. Por otro lado, en el estirado o trefilado, los defectos más frecuentes son: la rotura durante el proceso, causada por una tensión demasiado alta o una mala lubricación. Arañazos o rayas en la superficie, que ocurren cuando el dado está sucio o el lubricante es insuficiente. Una reducción dimensional irregular, resultado de un alineamiento incorrecto o variaciones en el material. Y finalmente, defectos superficiales, que afectan el acabado y pueden debilitar el producto final. Tipos de extrusión. La extrusión es un proceso de conformación que moldea materiales aplicando compresión, forzándolos a pasar a través de un dado o matriz para darles una forma específica. Este proceso es ampliamente usado en la industria para fabricar tubos, barras, perfiles y piezas con secciones continuas. Existen varios tipos de extrusión, según la dirección del flujo del material y la temperatura de trabajo. Empecemos con la extrusión directa. En este método, el material se empuja en la misma dirección que el movimiento del émbolo. Es el tipo más común, aunque genera mayor fricción porque el material se desliza contra las paredes del contenedor. En cambio, en la extrusión indirecta, el dado se mueve hacia el interior del recipiente, haciendo que el material fluya en sentido opuesto al émbolo. Este tipo tiene la ventaja de reducir la fricción, mejorar el acabado superficial y prolongar la vida útil del dado. Ahora hablemos de los métodos por temperatura. La extrusión en frío se realiza a temperatura ambiente o con un ligero calentamiento. Se utiliza para metales dúctiles, como el aluminio o el cobre, y permite obtener una gran precisión dimensional, mejor acabado superficial y mayores propiedades mecánicas. Por otro lado, la extrusión en caliente se realiza a altas temperaturas, lo que facilita el flujo de materiales más rígidos, como el acero o el titanio. Sin embargo, se debe tener cuidado con el desgaste del dado y la oxidación del material debido al calor. Finalmente, existen métodos especializados. La extrusión hidrostática utiliza un fluido a presión uniforme para transmitir la fuerza, reduciendo la fricción y permitiendo trabajar materiales difíciles de deformar. Y la extrusión por impacto se basa en aplicar un golpe rápido y fuerte para formar piezas, comúnmente empleada en la fabricación de tubos, envases metálicos y componentes automotrices. Descanso o cara interna del dado de trefilado. El descanso,
también conocido como cara interna del dado de trefilado, es una parte fundamental en el proceso de estirado de alambres y barras. Se trata de la superficie interna del dado que guía y sostiene el material mientras pasa a través de él para reducir su diámetro. Durante este paso, el descanso permite que el material mantenga su forma uniforme, mejore su acabado superficial y alcance una alta precisión dimensional. En otras palabras, el descanso es la zona del dado que asegura que el alambre salga con la medida exacta y un acabado liso, garantizando la calidad del producto final. En el proceso de extrusión, existen diversas aplicaciones y variaciones según la forma del producto que se desea obtener. Comencemos con la extrusión de tubos. Los tubos pueden fabricarse mediante dados especiales llamados dados de araña, que permiten formar el hueco central del tubo mientras el material fluye alrededor de un mandril. Una vez extruido, el tubo puede someterse a un proceso de estirado, especialmente en los tamaños pequeños, para mejorar el acabado superficial, aumentar la precisión dimensional y fortalecer sus propiedades mecánicas. En el caso de los engranajes, tanto rectos como cónicos, no es posible obtener directamente todos los detalles mediante extrusión, debido a la complejidad de sus dientes. Lo que se hace es realizar una extrusión en bruto, donde se forma una pieza con la geometría general del engranaje, y luego se lleva a cabo un mecanizado posterior para definir con precisión los perfiles y dientes. Este método combina la eficiencia del proceso de extrusión con la exactitud del mecanizado final. Finalmente, los dados de extrusión deben fabricarse con materiales capaces de soportar altas presiones y temperaturas. Entre los más comunes se encuentran las aleaciones de acero de alta resistencia, el carburo de tungsteno y otros materiales duros y resistentes al desgaste. Estos materiales garantizan que el dado mantenga su forma, resista la fricción y prolongue su vida útil durante la extrusión continua. Diferencia entre defecto tipo tubo y tipo bambú. Durante los procesos de extrusión o estirado, pueden aparecer distintos defectos en las piezas, y dos de los más comunes son el defecto tipo tubo y el defecto tipo bambú. El defecto tipo tubo ocurre cuando el material sufre un alargamiento excesivo, provocando que la pieza tenga paredes muy delgadas o incluso huecas, como si fuera un tubo vacío en el centro. Este problema se debe a una falta de control en la velocidad de deformación o en la temperatura del material. Por otro lado, el defecto tipo bambú se caracteriza por la aparición de ondulaciones o estrangulamientos alternos a lo largo de la pieza, dándole un aspecto similar a los segmentos del tallo de un bambú. Este defecto suele generarse por variaciones en la fricción, en la velocidad de estirado o por una deformación irregular del material. A continuación le dejaremos unos videos para que puedan comprender mejor. Muchas gracias por ver este video.